¿Y a qué le estamos apuntando aquí específicamente? A aquellas cosas que, escúchame la expresión, que sí o sí un hijo de Dios no puede darse el lujo de desconocer. Vuelvo y repito, ¿qué sería lo ideal? Que conociéramos la totalidad de la Escritura. Pero escuche, aún conociendo la totalidad de la Escritura, esto es susceptible de interpretaciones de tantas cosas, pero hay algunos fundamentos de verdad. Y quiero usar la expresión más bien verdad que fundamentos doctrinales, fundamentos de verdad, de la verdad de Dios que nosotros necesitamos conocer. Y sobre todo, hemos abrazado el desafío de compartirlo, de sembrarlo, o mejor, de impartirlo a las nuevas generaciones. Y básicamente hemos mencionado dos, hoy mencionaremos una tercera verdad en ese proceso. Recuerde, la primera que mencionamos es que Dios es preeminente. Dios es preeminente. Y aquí enfatizamos que es soberano y cumple su voluntad. O sea, nada está por encima de Dios, pero nada ocurre fuera de su voluntad. Él es preeminente. Repito, nada está fuera de Él, pero nada ocurre fuera de su voluntad. ¿Sí? Dios es preeminente. Esto es algo que necesitamos sembrar en el corazón de las nuevas generaciones, pero sobre todo interiorizarlo primero nosotros. El segundo aspecto, y del que hemos hablado ampliamente, es que el fin último de todo es Cristo, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Amén. El fin último de todo es Cristo. Y vea, si nosotros, y mucho más, si pudiéramos sembrar esta verdad en las nuevas generaciones, algo cambiaría radicalmente. El fin último de todo es Cristo. Tú no estás aquí para hacer plata, para construir un bonito hogar, para levantar una gran empresa. Tú existes para Cristo, para ser la manifestación de la vida de Cristo. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es la manifestación plena de esta verdad gloriosa en nosotros. Amén. Y hoy quiero hablarles de una tercera verdad en ese paquete de cosas que queremos interiorizar nosotros y sembrar en las nuevas generaciones. Escucha. A ver, ¿cuál es una de las grandes dificultades con las nuevas generaciones? Hace unos años atrás Dios nos regaló una serie de enseñanzas sobre la visión generacional de Dios. Y cómo a veces lo que ocurre con una generación es muy complicado que se repita en otra. Entonces está la generación que abrazaron con pasión el llamado de Dios, pero la siguiente generación apuradito uno logra como que los chicos medio reconozcan a Dios y de vez en cuando vengan a la iglesia, ¿sí? Entonces ahí como que las generaciones están abocadas a comenzar de nuevo. Y una de las razones fundamentales de esto es que casi siempre las nuevas generaciones nacen con una espiritualidad prestada. Ellos no desarrollan su propia espiritualidad. Y otra vez, es inspirados por la espiritualidad de sus padres, el ejemplo de sus padres, pero cuando sus padres no están, o cuando tienen que comenzar sus propios proyectos, se acabó el asunto. Entonces crecen con espiritualidad prestada. Y a esto apunta este tercer aspecto. Escucha, la comunión personal con Dios es vital, necesaria. La comunión personal con Dios es vital, necesaria. Y una frase que usted ha escuchado seguramente en muchas ocasiones, pero que me parece que encaja bien aquí en esta afirmación, y es que no se nos olvide que Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Es más,
Le voy a decir una cosa. Dios solo tiene un hijo. Solo tiene un hijo. Por eso es que el objetivo es que Cristo se ha formado en usted. Que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Porque Dios solo tiene un hijo. Cristo. Cristo. Entonces Dios no tiene nietos. Entonces otra vez, si yo pretendo que mis hijos sean cobijados por mi espiritualidad, por mi comunión con Dios, no, ellos necesitan desarrollar su propia experiencia de comunión con Dios. Amén. Repito, esto es vital, necesario. Y lo he puesto también en forma de una proposición, ¿cierto? Necesitamos enseñar y modelar para las nuevas generaciones la necesidad de cultivar una comunión íntima con Dios. Y es el mismo postulado, solo ya dicho de manera más propositiva, ¿cierto? Lo único fue, la primera forma te lo dije ya de una manera más conceptual. Aquí es de una forma más propositiva, ¿no? Necesitamos enseñar y modelar para las nuevas generaciones la necesidad de ¿qué? De cultivar una comunión íntima con Dios. Y escuche las dos expresiones que estoy usando. Enseñar y ¿qué? Y modelar. Y modelar. Yo no puedo estar ahí diciendo, es que tú tienes, y mira, es que tienes y tienes. La mejor forma es mostrarles con mi ejemplo, mostrarles con mi testimonio. Escuchen, y vamos a comenzar a desarrollar este aspecto. Bueno. Uno de los énfasis que hemos hecho en esta serie de enseñanzas es que muchos de los conceptos que le hemos enseñado a las nuevas generaciones, no es que hemos hecho una enseñanza incorrecta, sino inapropiada. Yo les decía, ¿hemos enseñado a las nuevas generaciones acerca de Jesucristo? Claro que sí. Les hemos enseñado sus historias, les hemos enseñado sus parábolas y una cantidad de cosas. Les hemos mostrado la vida de Cristo, pero no les hemos enseñado a que entiendan que Cristo es su vida. ¿Sí ves la diferencia? Yo les puedo enseñar la vida de Cristo, pero yo necesito que entiendan es que Cristo es su vida. Y esa parte de la enseñanza no la hemos impartido a las nuevas generaciones. Otra vez, yo creo, y en esto creo casi que sin equivocarme, que toda familia cristiana de alguna manera ha intentado inducir, enseñar, guiar a sus hijos a cultivar una comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, en el pueblo cristiano evangélico, la comunión con Dios se ha reducido a una experiencia que hemos llamado ¿cómo? ¿Cómo? Devocional. ¿Sí? Necesitamos hacer el devocional, ¿no? Y otra vez, esto enseñamos a nuestros hijos a que hagan su devocional. Alguna familia ya un poquito más más piadosas, un poquito más disciplinadas, hacen el devocional familiar, el culto familiar, ¿cierto? Y otra vez, ¿es malo eso? No, recuerde que le he dicho, muchas de estas enseñanzas no es que son malas, sino que son incompletas. ¿Y cuál es la dificultad? Que esto no le permite a las nuevas generaciones tener el entendimiento necesario para que cuando enfrenten los desafíos de la vida puedan ser victoriosos. Entonces,
se vive la comunión con Dios como un evento. ¿Qué es el devocional? ¿Cómo definiría usted un devocional? A ver, ¿qué es un devocional? Cuando usted le dice, usted necesita hacer el devocional, ¿qué es el devocional? Un tiempo en el que por lo general, ¿qué se hace en un devocional? A ver, se ora, se lee la Biblia y mire, básicamente esas dos cosas. En el mejor de los casos usted pone por ahí una canción y escucha una canción y tiene un momento de alabanza, ¿cierto? Pero básicamente eso, es un tiempo que usted aparta. ¿Para qué? Para orar, para leer la Biblia y repito, de pronto algún día festivo que hay más tiempo, pues usted pone una canción y tiene un espacio así lindo de adoración y todo esto. Pero si usted nota cuál es el problema aquí, que la comunión con Dios se vive como un evento. Que en el mejor de los casos es diario. Porque uno debe tener su devocional diario. Amén. Pero que yo me atrevería a decir que en términos más generales se vive semanalmente. Usted viene aquí el domingo o usted se conecta allá en casa, ¿sí? Y de alguna manera siente que cumplió su cita semanal de comunión con Dios, ¿no? Pero si usted nota, este diseño, como interpretamos la comunión con Dios, responde a la realidad del hombre caído. Responde a la realidad del hombre caído. Si usted nota, la práctica devocional es algo que yo controlo en mi agenda. ¿Cuándo es el devocional? Cuando yo lo fecho, cuando yo le pongo la hora, cuando yo digo, lo voy a hacer todos los días de 5 a 5:30 de la mañana, qué sé yo, ¿cierto? O en la noche antes de acostarme. Yo manejo la agenda del devocional, está bajo mi control, ¿cierto? Y por eso nos sentimos cómodos en esa experiencia y ahí la dificultad de establecernos en la verdad gloriosa del reino en la que ahora estamos. Ahora, quiero mostrarles y tratar de que identifiquemos qué es lo que Dios espera de nosotros en la comunión y qué es lo que nosotros erróneamente hemos entendido en torno a la comunión. Bueno, antes le pregunto, ¿cuándo es que más intensificamos nuestra práctica devocional? Porque usted de pronto tiene semanas que no hace su devocional, pero usted está en una crisis de esas bravas, ¿cierto? Que no le sale una por ningún lado y usted madruga. Y es más, usted llama a algún hermano, venga, enlacémonos en oración, ¿no? Y uno hace como, ¿no? Una especie de red ahí. ¿Y por qué? Porque se intensifica nuestra práctica devocional en esos momentos de dificultad, cuando tenemos un problema, cuando experimentamos una necesidad, o para decirlo en forma más evangélica, cuando necesitamos una bendición, Pero observe el diseño de Dios. Echémosle una miradita a lo que ocurre con el hombre creado. Un texto que hemos visto muchas veces ahí en el capítulo 1 de Génesis. Cuando Dios crea al hombre, mire lo que pasa. Repasemos otra vez ese texto tan conocido. Capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto,
y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre es creado como portador de la imagen de Dios para señorearse de la creación. ¿Sí? Pero observe, en esto, uno en la creación del hombre, uno aprecia algunas similitudes con el resto del orden creado, pero también unas diferencias fundamentales. Por ejemplo, el hombre fue creado para enseñorearse de la creación, para administrar la creación, para ser el representante de Dios frente a la creación. Pero el rey, fue creado con un propósito en ese sentido. Pero la creación también tenía un propósito, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 19:1 nos dice, los cielos ¿qué? Cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia. La creación también tiene el propósito de dar testimonio de la gloria de Dios. En ese sentido, somos iguales, ¿sí? Al resto del orden creado. Pero hay un par de diferencias fundamentales cuando Dios crea al hombre. Observe lo que ocurre en el verso 28. Hace una declaración categórica, ¿no? Los creó a imagen de Dios, los creó, y luego en el 28 dice, ¿y qué? Los bendijo. Los bendijo. Nota, esa expresión no se dice de ningún otro elemento de la creación. Al hombre, varón y hembra, los bendijo. Reitera ahora el llamado a enseñorearse y todo lo demás. Pero el hombre creado es portador de la imagen y semejanza de Dios, pero también es receptor de la bendición de Dios. Y escuche esto que es bien interesante, un detalle aquí que es bien llamativo. La idea de que Dios los bendijo no es que lo facultó para buscar lo que le hacía falta. Los bendijo significa que todo lo que necesitaba ya le había sido dado. Ya le había sido dado. ¿Sí? No se trata de que tú vas a buscar algo que te hace falta. Se trata de que vas a administrar todo aquello que ya te fue dado. ¿Ve la diferencia? ¿Sí? Él sería mayordomo de la creación. Luego en el capítulo 2 Dios lo coloca en el Edén, ¿cierto? Forma el Edén, el huerto, y luego lo coloca ahí. Recuerdan que vimos en la charla anterior que lo pone bajo autoridad, ¿sí? Le da una orden, lo hace consciente de que está bajo autoridad. Y todo eso que comienza a pasar en Edén es una expresión de la bendición que él ya tiene. Por ejemplo, que el hombre esté bajo autoridad de Dios es una bendición. Que disfrute de todo lo que está a su alrededor es una bendición. Que se enseñoree de los animales es una expresión de la bendición de Dios. ¿Sí? Que luego reciba a una mujer como compañera y se configure el primer matrimonio, también es una expresión de la bendición de Dios. Si usted observa desde el final del capítulo 1 hasta finalizando el capítulo 2, todo lo que uno ve en el hombre es la manifestación de esa declaración que Dios dijo en el 1:28. Y los bendijo. Y los bendijo. Todo, cada cosa. Uno puede apreciar a un hombre disfrutando de la bendición de Dios. Repito, la bendición no es algo que él anda buscando en un devocional. La bendición es algo que él porta. Y podemos mirar algunos otros detalles. Esto lo hemos visto ya en otras ocasiones, solo estamos repasando.
Si usted observa en el capítulo 2 de Génesis, bueno, desde el final del 1, el hombre nunca pide nada. No encontramos al hombre pidiendo. ¿Por qué no pide nada? Porque lo tiene todo. ¿Para qué va a pedir si no necesita nada? Todo lo que necesita ya le fue dado, ¿cierto? Digámoslo de esta forma. Cuando uno observa al hombre en Edén, todo el tiempo lo ve en modo comunión por deleite. ¿Sí? Comunión por deleite. ¿Cómo está el hombre en Edén? Disfrutando de una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque disfruta también de todo lo que le ha sido dado. Está bajo autoridad, se enseñorea, todo lo demás, disfruta de la compañera que Dios le da, ¿cierto? Ahí está el hombre en un momento de comunión por deleite. No encontramos promesas, no encontramos peticiones, no encontramos al hombre de rodillas pegándole al piso, señores, que mira, me van a cortar la. No, nada, el hombre no. Ahí está disfrutando. Pero en el capítulo 3 el pecado hace su aparición. Escuche, ¿por qué estamos dando todo este recorrido? Porque recuerda que les dije que ese modelo de comunión que nosotros tenemos, ese modelo religioso, corresponde más al hombre caído que al anhelo de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre después de que hace su aparición el pecado? Escuche, el hombre es sacado de ese escenario de comunión por deleite y empujado a un escenario de relación por necesidad. ¿Sí? ¿Nota? ¿Dónde está el hombre? En Edén. Simplemente se deleita. Tiene todo. Disfruta de todo. La bendición está en él, ¿cierto? Ese es un escenario de comunión por deleite. ¿Sí? Escucha la voz de Dios. ¿En qué está ocupado el hombre? En alegrar el corazón de Dios. Pero irrumpe el pecado, el hombre es sacado de Edén y ahora dice con el sudor de tu frente tendrás que sacar de la tierra que te producirá cardos y espinos y no sé qué y todo ese tipo de cosas. Y ahora el hombre está en un escenario de relación por necesidad. El hombre acude a Dios ahora buscando el alivio a su problema, a su necesidad. El hombre queda sin acceso al árbol de la vida y su realidad cambia por completo. Él ha perdido la capacidad de apreciar a su creador. Y a partir de ese momento el hombre no es hallado por Dios en medio de la comunión, sino que intenta acercarse a Dios a través de su necesidad. Entonces vienen los altares, vienen los sacrificios, vienen las ofrendas, vienen los rituales, porque el hombre quiere acercarse a Dios, busca desesperadamente, y este es el origen de la religión. La religión básicamente representa eso, es la intención del hombre de religarse, que es el origen del vocablo como tal, de volver a unirse a Dios, pero es el anhelo del hombre de volver a unirse a Dios, ¿no? Y esa comunión que apreciamos en el capítulo 1 y 2. Bueno, aquí hay otro detalle bien particular. Y mire, le pregunto. Cuando usted va a su devocional, por lo general queremos que Dios nos oiga. Y usted lleva su petición, usted lleva su necesidad y usted quiere que Dios le oiga. Si usted nota con detenimiento, en el cuadro del capítulo 1 y 2 de Génesis, usted oye al hombre. ¿Se oye qué? A Dios.
se oye a Dios. La voz de Dios es protagonista. Pero cuando el escenario cambia, note cómo termina el capítulo 4 de Génesis. Cómo termina el capítulo 4 de Génesis, allá a la altura del versículo 26. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿No? Es el hombre que ahora invoca a Dios. ¿Dónde te metiste? ¿A dónde te fuiste? Mira, es que me está pasando esto, ¿no? Y todo el Antiguo Testamento se da en este marco. Note, esa dinámica devocional que identifica nuestra comunión, si somos sinceros, después de echar un vistazo así, muy tangencial a lo que vemos en la Escritura, ese diseño responde más al diseño del hombre caído. O sea, lo que ocurrió después del capítulo 3. No tiene nada que ver con lo que hay en el capítulo 2. En absoluto, ¿cierto? Pero todo el Nuevo Testamento es esa misma historia, la repetición de esa historia. La comunión es algo que Dios anhela tener con el hombre, pero el hombre no puede tener comunión con Dios por razón del pecado. Ahora hay un abismo insalvable. Entonces Dios establece sacrificios, ofrendas, holocaustos, fiestas, para que el hombre se acerque. Y nota, eso que encontramos en la ley, todo eso lo estableció Dios, ¿sí? Para que el hombre se acerque. Pero ¿qué ocurre con el hombre? Eso que Dios estableció como medio para acercarse a Él, el hombre lo convierte en fin en sí mismo. Era un medio para acercarse a Dios y el hombre lo convirtió en un fin en sí mismo. Y en muchas ocasiones Dios tiene que decirles a través de los profetas, vea, ya no me den nada. No quiero. Me tienen hastiado. Sí, no es porque no hay una versión santanderiana del asunto, pero me tienen hastiado, ya no quiero más eso. Incluso uno de los pasajes clásicos de eso lo vemos en Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 a la altura del verso 11. Cuando Dios les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando ustedes extienden sus manos, yo esconderé de vosotros mi rostro. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mire qué curioso. El Señor está hablando de una cantidad de elementos que Él mismo estableció en la ley como medio. Pero ellos hicieron descansar su comunión en los medios y los convirtieron en fin. Y llega un momento en que dicen, no, vea, me tienen hasta aquí. Ya no quiero más eso. ¿Quién les dijo a ustedes que yo ando buscando eso? Y como el hombre no puede ir a Dios, Dios decide descender a él. Y entonces se hace carne y habita en medio de nosotros. Pero aquí viene el elemento. Escuche, la intención de Dios no es llevar la comunión al nivel del Edén, es llevarla incluso a otro nivel. A otro nivel. A ver, ¿cuál era el problema? El problema era el pecado. Entonces Dios envía a su Hijo, quien se hace pecado y en la cruz paga el precio por el pecado de todos los hombres. El hombre es destituido de la gracia de Dios, pero es reconciliado por el Dios de gracia. Amén.
en la vida de Jesucristo. El velo impenetrable que no nos permitía acceder a Él, dice la Escritura que fue rasgado de arriba a abajo. Y ya no es necesario que estemos afuera. Pero entonces la pregunta es, si todo eso ocurrió, si Dios hizo todo eso tan espectacular en Cristo, ¿por qué nuestra comunión hoy sigue dándose más en el marco del hombre caído que de la nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús? Y yo quiero proponerles una razón. Y es que probablemente no hemos alcanzado entendimiento espiritual de lo que realmente ha ocurrido en nosotros por la obra soberana de Dios en Cristo. No hemos alcanzado entendimiento espiritual de lo que realmente ha ocurrido. Pero esa declaración tiene una contraparte. Yo alcanzo entendimiento espiritual es en el marco de la comunión. Entonces esto es más o menos como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Entonces aquí estamos. A ver, yo no puedo disfrutar de la comunión plena porque no he alcanzado entendimiento espiritual de lo que realmente ocurrió. Pero alcanzo entendimiento espiritual es en el marco de la comunión. Entonces estoy ahí como, ¿no? Sí, yo necesito entendimiento, pero para tener entendimiento necesito comunión. Pues que no puedo disfrutar de comunión porque no he alcanzado entendimiento. Y entonces sigo ahí en ese proceso. Entonces de pronto alguno dirá, pastor, pero es que el entendimiento, ¿cierto? El entendimiento viene por la palabra. Sí, claro. Pero escuche, no es por la letra de la palabra, es por el Espíritu revelado en la palabra. No es que tú ahora sabes más de la Biblia. No importa si tú sabes más de la Biblia, si no has identificado el propósito de Dios y no has reconocido la palabra que es el verbo de vida. Esto no se trata de cuánta exégesis sabes y cuánta interpretación y todo lo demás. Es que tú te encuentres con la palabra. Y repito, la palabra no es una doctrina que descubres. La palabra es una persona que se te revela. Y volvamos al desafío con las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que hacemos por lo general con nuestros hijos? Cuando queremos enseñarle el principio de la comunión. Usted necesita comunión con Dios. Mijo, tú necesitas tener tu propia espiritualidad, desarrollar tu comunión con Dios. Tú tienes que hacer tu devocional todos los días, porque necesitas cultivar. Y otra vez, por favor, quiero hacer la aclaración. No quiero que quede en el ambiente en esta mañana que estoy diciendo que el devocional es algo que no debemos hacer. No. Lo que quiero que usted entienda es que yo no puedo reducir mi comunión con Dios a una práctica devocional. Yo les digo, por ejemplo, yo todos los años leo la Biblia completa. Pero ¿cómo leo la Biblia completa? En una dinámica, en un plan de lectura donde cada día leo cierto número de capítulos y todo lo demás. Y venga, ese es mi tiempo de lectura. Ese no es mi tiempo de estudio bíblico, ni de reflexión. Ese es mi tiempo de lectura. Y entiendo la importancia de leer la palabra, Pero eso no reemplaza mi comunión con el Señor. O yo no puedo pretender que como leí los capítulos de hoy, ya tuve comunión con Dios. No. Como parte de los hábitos que yo he desarrollado, y en esto yo tengo alrededor de unos 12 años, yo creo, donde todos los años leo la Biblia completa. ¿Y leo la Biblia completa cómo? En esa dinámica de sacar un momento en la mañana y leer unos capítulos, y leo los capítulos, y otra vez. Entonces ya tuve mi momento de comunión. Es que escúcheme, la comunión nunca es un momento.
Nunca es un momento, que esa es nuestra gran dificultad. Por eso le digo, usted coja a su hijo y le dice, usted tiene que hacer su, o sea, y le, venga, siéntese aquí, le voy a enseñar cómo es. Usted coge la Biblia, escoge un pasaje, de pronto empiece por el Evangelio de Juan, mire, lea unos versículos que no sea muy largo, usted lo pueda no sé qué, luego ora y por lo general trate de orar esa palabra y no sé qué, y esto y lo otro, porque usted necesita tener comunión con Dios. Y vuelvo y digo, no es que esté mal, el asunto es que este tipo de enseñanza no transmite vida, transmite culpa. Escuche, porque el día que su hijo se va para la universidad y de pronto tuvo un accidente y de pronto asocia diciendo, ¡ah! Claro, yo no hice el devocional hoy. ¿Sí es? O peor aún, dice, y yo hasta hice el devocional y aún así, ¿cierto? O sea, porque eso sería más grave todavía, ¿sí? Entonces, y tú puedes ayudar a tu hijo a desarrollar el hábito. Mencionarle la importancia que esto tiene en el día a día. Ejercitarlo en el hábito no es malo. Pero escúchame, no es lo que Dios anhela. Entonces repito, el día que el chico no hace el devocional, se llena de culpa. Yo no alcancé, yo me levanté muy tarde, yo no sé qué, y esto y lo otro. Y lo que quiero dejar en tu corazón es que este no es un momento de encuentro diario. No. Esta es una dinámica de manifestación de vida. Y voy a invitarle rápidamente, no vamos a profundizar, simplemente a leer. Mire, hay decenas de lecturas en el Nuevo Testamento donde usted puede ver la nueva dinámica de Dios en el llamado a la comunión en Cristo. Pero escogí un capítulo cualquiera, ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Por qué me llamó la atención el pasaje de Efesios? Porque este pasaje en Efesios, él nos cuenta lo que pasó con nosotros. O sea, el hombre está en Edén, espectacular todo. Entró el pecado y salió de Edén y ahora invoca a Dios, ahora lo busca, ahora está, porque el hombre está en pecado. Pero Efesios nos narra el retorno a Dios a través de Cristo Jesús. Mire, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observen estos primeros 10 versículos. Pablo describe el proceso que ocurrió en todos nosotros por la acción soberana de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él soberanamente nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó juntamente con Él. Estábamos muertos, gobernados por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio deseo. O sea, estábamos gobernados por nuestra propia vida. Pero Él nos dio otra vida. ¿Sí? Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó juntamente con Él. ¿Cierto? Nota lo que describe. ¿Qué gobernaba nuestra vida? Nuestra propia vida, nuestro propio deseo.
Pero ¿Él qué hizo? Nos dio vida, la vida de Cristo, y nos resucitó juntamente con Él. Pero algo glorioso ocurrió. Dice, y nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y esta es la dimensión de la comunión a la que Adán no tuvo acceso. Por eso le decía, no se trata ni siquiera de regresar a Edén. Se trata de ir todavía a otro nivel mucho mayor de comunión. Pero esto que describe Pablo magistralmente, en forma directa, sin rodeos, aquí este capítulo 2 de Efesios me fascina por eso. Aquí encontramos la definición más clara de lo que es salvación. Todo esto es salvación. Dice, por gracia sois salvos. Esta es la obra soberana de la gracia de Dios. Dice, y somos hechura suya. El hombre es creación de Dios. Escuche, el hombre es creación de Dios. Pero aquí está hablando Pablo de qué? Porque todos los hombres son creación de Dios, ¿o no? Sí, o hay algunos que no. Todos los hombres son creación de Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué Pablo aquí dice, y somos hechura suya? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? A la nueva creación. A la nueva creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados para buenas obras, las que Él de antemano preparó para nosotros. Hasta aquí. Espectacular, claro, muy puntual. Observe el énfasis a partir del verso 11. Observe el énfasis a partir del verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por causa de la circuncisión hecha de mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En ese tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿ahora qué? No los escucho. ¿Ahora qué? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué pasa? Habéis sido hechos cercanos. Recuerde, la experiencia de invocar a un Dios lejano, de pedirle que me supla de esto, de ir a Él y todo lo demás, es la experiencia de aquel que por naturaleza está lejos. Dice, ustedes en otro tiempo estaban lejos, pero habéis sido acercados, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, ¿en dónde? En Él, en sí mismo de los dos, uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué somos ahora? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Escuche esto. Ese abismo insalvable, el Señor lo anula a través de la obra de Jesucristo. Estábamos lejanos y nos hizo conciudadanos y nos acercó, ¿cierto? Y dice el verso 18 que ahora tenemos entrada al Padre y somos miembros de la familia de Dios.
Pero escuche, porque este es el punto. Aquí es donde quiero que usted atesore. Hasta hoy, el objetivo de la comunión ha sido disfrutar de un encuentro con Dios. Y usted va a su devocional, ora, lee la Biblia, y en el mejor de los casos, repito, usted se va feliz porque tuvo un encuentro con Dios. Pero escuche, verso 21. Escuche, Pablo está describiendo un proceso. Un proceso. Dice, en quien todo, en Cristo, todo el edificio bien coordinado, ¿va qué? Va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Qué somos usted y yo ahora? Morada de Dios. Morada de Dios. Escuche. Y aquí viene la redefinición de comunión. La comunión con Dios hoy no consiste en apartar un sitio para disfrutar de un encuentro, sino de alcanzar entendimiento de que somos ese sitio, somos el lugar donde Él habita. Amén. Dios no nos visita en esporádicos encuentros. Él ha hecho de nosotros el lugar de su habitación permanente. Completamente distinto. Completamente diferente. Otra vez. Qué rico cuando usted tiene esos momentos en que siente que en medio de su devocional hubo alguna manifestación gloriosa de la unción del Espíritu, y hay momentos en que usted se levanta de su devocional como electrizado, ¿cierto? Y uno se va, Dios mío, hermano, uno no quiere ni irse. Pero sale a la parada y el bus no llegó y dice, ¿y yo por qué me demoré tanto? Se da cuenta, ahora me va a coger el tarde. O yo le pregunto, ¿eso pasa todos los días? Eso de la experiencia electrizante. No, eso es. Porque reducimos esto a encuentros. No. La comunión no consiste en apartar un sitio para tener un encuentro. Entonces hemos tradicionalmente enseñado, vea, aparte un lugar en un rinconcito de su casa, límpielo, adórnelo, póngale una matica, esto y lo otro, si puede ponerle, no sé, uno de estos aparaticos de Bluetooth que ponen música y esto. Sí. Y vuelvo y repito, por favor, no lo tome a mal. No le estoy diciendo que esto es malo, no, pero no reduzca la comunión a eso. Porque es usted el sitio. Usted es la morada de Dios en el Espíritu. Entonces el fundamento de la comunión en el nuevo pacto es ese. No apartamos un sitio, somos el sitio. No disfrutamos de una visita, tenemos la residencia de la deidad. Por eso, usted no ve instrucciones de Pablo a hacer un devocional o a sacar una cita con Dios. Usted observa que en el lenguaje apostólico hay un ejercicio permanente de comunión. Usted encuentra en la escritura, por ejemplo, expresiones como debemos orar. ¿Cómo? Sin cesar. No, usted ore de 5 a 6 de la mañana. Daniel oraba 3 veces al día. Recuerde en dónde está Daniel. ¿En qué parte del pacto está Daniel? Pero ahora Pablo dice, seamos como Daniel, oremos 3 veces al día. No. ¿Cómo es? Sin cesar. Sin cesar. Todo el tiempo.
Levantemos manos santas en todo lugar. En todo lugar. Hagamos todas las cosas como para el Señor. O sea, no es que usted para el Señor se pone un uniforme y sirve aquí un domingo. No, no, no. Es que usted en su trabajo está cumpliendo su asignación como para el Señor. Porque usted vive en comunión con el Señor. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No nos conformemos, sino que transformaos. Hemos espiritualizado la comunión y malinterpretado algunas expresiones de la Escritura. Y hemos diseñado nuestra propia práctica de comunión que no tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Y mira, un texto más. Porque, listo, la comunión no es una cita, la comunión es una experiencia permanente. Pero cuando teníamos la idea de que era una cita, usted persigue un encuentro. ¿Sí? Yo tuve mi devocional hoy, pero eso sentí como que Dios no estuvo. Estuve yo, pero Dios no. Entonces, digamos, el devocional es rico cuando uno siente que hubo un encuentro. ¿Cuál es el objetivo? En la comunión que Dios espera. Porque en el devocional ya sabemos, yo persigo un encuentro. Ya sabemos que de eso no se trata. Pero por lo menos está claro. Pero en la comunión, ¿qué es lo que Dios persigue? Efesios 3, verso 14. Leemos este pasaje y pasamos a nuestro tiempo de. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Para que qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. La comunión es el proceso mediante el cual el hombre interior se fortalece. Pero sobre todo, donde yo alcanzo entendimiento del amor de Dios. Del amor de Dios. Escuche. Esta es la experiencia que me permite ver el obrar de Dios en todas las áreas. Nota lo que dice Pablo aquí. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos. O sea, la comunión no es el espacio de peticiones. Porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Ni siquiera sabemos pedir. Entonces, si no sabemos, mejor no pida. Concéntrese en una comunión que fortalezca el hombre interior y le permita reconocer la grandeza del amor de Dios. Ahora, escuche. Aquí voy al punto para que oremos. Esta dinámica de enseñar comunión a través de lo que nosotros llamamos devocional, que vuelvo y repito, no es malo, no, es incompleto. Y a veces transmite culpa en vez de transmitir vida. ¿Sí? La dificultad aquí es que el devocional, así yo sea muy disciplinado y todo lo demás, no me permite disfrutar
de la verdad que ahora me gobierna. Y es muy sencillo. Usted mismo lo dijo. ¿Cuándo intensificamos nuestros devocionales? Nuestros tiempos de oración y todo eso. Cuando estamos más necesitados, cuando estamos más llevados en problemas y todo lo demás. Si no fuera así, es porque estamos viviendo conforme a la verdad que nos gobierna. O sea, entendiendo que en Él hemos recibido, en Él tenemos todo lo que necesitamos y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero escúcheme por favor. Ser sacado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo es algo que Dios soberanamente hizo. ¿Alguno de ustedes se salió de la potestad de las tinieblas? No. Él nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces escuche, Dios es quien soberanamente y por su gracia nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿por qué no vivo las bondades del reino? Es en medio de la comunión que todas las bondades del reino comienzan a ser manifestadas. ¿Sí me hago entender? Porque hay muchos que viven en el reino porque fueron trasladados. Pero su día a día corresponde más a lo que todavía se vive en tinieblas. ¿Recuerda lo que recordábamos de Adán en Edén? ¿Cuántas peticiones hace Adán en Edén? Ninguna. Disfruta. Se deleita. O sea, disfruta del escenario donde Dios lo puso. Si a usted y a mí el Señor nos puso en el reino de su amado Hijo, ¿por qué es que no lo disfrutamos? Porque ese deleite solo se manifiesta en medio de la comunión. En medio de la comunión. Y escuche, ya, mira, aquí viene, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que debe ocurrir en la comunión? Porque usted dirá, listo, pastor, ya entendí. O sea, yo estoy en Cristo, yo todo el tiempo estoy, eso de orar no es, un momentico ya vengo, voy a ir a orar un ratico. No, el Señor sacaba tiempos para orar. En la madrugada tenía tiempos donde intensificaba su comunión. Pero frente a la tumba de Lázaro dijo, Señor, yo voy a decir esto por causa de ellos, pero usted y yo sabemos ya que, o sea, no les dijo, espérenme aquí un momentico, ya vengo, voy a ir a orar, a ver si sacamos a este hombre aquí de la muerte. No. Todo el tiempo fue así. Escuche, no cultivamos comunión con Dios por medio de esporádicos encuentros. Cultivamos comunión cuando experimentamos una permanente transformación. Escuche. La comunión es el ejercicio mediante el cual todo el tiempo somos transformados conforme a la imagen de aquel que nos llamó. No hay comunión por el tiempo que usted saque. Y ojalá saque tiempos para eso. Por favor. Pero la verdadera comunión se identifica cuando mi vida comienza a ser transformada. Escuche. ¿Cuál es la dinámica? Usted fue puesto en Cristo. Eso lo hizo soberanamente Dios. Ahora usted comienza a caminar entendiendo que está en Cristo. Escuche. Y que ya no vive usted,
sino que ¿qué? Cristo vive en usted. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, del Hijo. Entonces, como la comunión no es una cita, sino una vivencia permanente, mi problema todo el tiempo, escúcheme, mi problema todo el tiempo no es que no hice el devocional. Mi problema todo el tiempo es que esa vida de la que Pablo habló en Efesios 2, lo que éramos antes, sigue pretendiendo tener el control. Ese es mi problema. Repito, mi problema no es si hice o no el devocional. Mi problema es que a pesar de haber hecho el devocional, cuando yo salgo al parqueadero y alguien me atraviesa un carro, se me vuela otra vez. Pero acá, Ángel, acabas de hacer el devocional y se me vuela la chispa. Pero venga, estos como son inconscientes, ¿cómo mete el carro ahí? Mire que necesito salir y esto y lo otro. Y entonces ese hombre, esa naturaleza que me controlaba, yo necesito llevarla ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Para que la vida que me fue dada comience a ser ¿qué? Manifestada. Entonces la comunión no es una cita, la comunión es un proceso de transformación diaria, diaria, un ejercicio de muerte y resurrección, donde yo estoy llevando permanentemente a la cruz esta naturaleza que todo el tiempo pretende tener el control, y comienzo a disfrutar de la vida del resucitado que me fue dado. ¿Ves? Y a veces no tienes que electrizarte, más bien es como controlarte y decir sí. Bendiciones, hermano. Recuerden, la próxima vez no atraviese el carro, y menos a esta hora que vamos. O de pronto fue que te pasó algo y me bajo a ayudarle y comienzo a darme cuenta que a través de la comunión yo estoy siendo transformado a la imagen de aquel que me llamó. Que nuestras nuevas generaciones entiendan que necesitan cultivar una comunión personal con Dios a través de un proceso permanente de transformación conforme a la imagen de su Hijo. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos el desafío y llamarnos a esta dimensión de comunión que nuestras prácticas religiosas han sacado por completo, desconociendo lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy nos aferramos, Señor, a la verdad gloriosa del escenario donde hemos sido puestos para comenzar nosotros, Señor, a disfrutar de la vida que hoy portamos y de la bendición que nos ha sido dada. No queremos reducir la comunión al momento en que descargamos todas nuestras frustraciones delante de Dios a través de interminables listas de peticiones y quejas. Queremos manifestar la bendición que portamos y disfrutar de una comunión donde oímos tu voz todo el tiempo. Yo no puedo, en medio de una decisión de un negocio, en medio de una junta de negocios en mi trabajo, pedir un break para salir a tener un tiempo de oración. Yo necesito tomar una decisión
Y es ahí donde necesito escuchar tu voz. El Dios que todo el tiempo me habla. Porque no tiene que venir para hacerlo, porque yo soy su residencia, su habitación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar esa comunión a ese nivel. Entender que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y aunque ahí en ese momento la persona está en la junta de su empresa, espiritualmente tiene el consejo de Dios que habla todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya.